Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La famosa actriz y músico Michele Morrone, que vuelve a estar a la orden del día con unas llamativas declaraciones que se extienden desde Italia hasta Turquía, ha utilizado esta vez expresiones que sacudirán profundamente no solo la agenda de las revistas, sino también las conciencias. Morrone, que desde hace tiempo llama la atención por la tensión y las duras disputas entre él y Can Yaman, comentó por primera vez la situación tanto de Diletta Leotta como de su bebé nonato con frases tan claras y dramáticas. En su intervención en un acto benéfico en Milán, Michele se dirigió a Can Yaman nombrándolo. Es una pena que un hombre enamorado de sí mismo deje tras de sí corazones rotos, lágrimas y un bebé cuyo futuro se oscurece antes incluso de empezar. Can Yaman puede parecer fuerte ante las cámaras ahora mismo, pero todo el mundo verá los restos del naufragio que ha dejado atrás. Lo más doloroso es esto: una mujer delicada como Diletta y un niño nonato están pagando el precio de estos errores. Con estas palabras, Morrone se convirtió de repente en el centro de las redes sociales, suscitando un nuevo debate con partidarios y detractores. Las declaraciones de Michele Morrone también suscitaron dudas sobre el estado de ánimo de Diletta Leotta, que ha guardado silencio en las últimas semanas. Según informaciones filtradas del círculo cercano de Diletta, el embarazo de la famosa presentadora es extremadamente estresante. Especialmente su nombre, del que se habla constantemente en la prensa italiana y turca, y las incertidumbres con Can Yaman han provocado un desgaste psicológico. Un amigo cercano hizo las siguientes declaraciones. Diletta se despierta llorando por las noches. Quiere mucho a su bebé, pero estar sola en este proceso la ha destrozado. No es solo la indiferencia de Can, sino también la presión, los comentarios e incluso las amenazas de su entorno. Lo que dijo Michele es en realidad el grito que Diletta lleva días sin poder tragar. Tras estas declaraciones de Michele Morrone, las miradas se volvieron de nuevo hacia Can Yaman. Sin embargo, Yaman aún no ha hecho declaraciones. Pero según lo que se rumorea en los lobbies, Can no hará caso omiso de estas declaraciones. Incluso se está planteando presentar una querella criminal contra Michele a través de sus abogados. Un representante cercano a Can dio el siguiente mensaje a la prensa sensacionalista. Can Yaman ya no quiere enfrentarse a estos temas en público. Pero cuando se sobrepase el límite, se protegerá a sí mismo y a su familia por medios legales. Michele está después del espectáculo. Las declaraciones de Michele también llevaron indirectamente a Demet Özdemir a la agenda. Porque a menudo se cuestiona la actitud de Demet ante el embarazo de Diletta, ya que supuestamente ha vuelto a acercarse a Can Yaman recientemente. Sin embargo, Özdemir no hace ningún comentario al respecto. Mientras que muchas personas en las redes sociales evalúan el silencio de Demet como aprobación, algunos usuarios opinan que Demet no quiere ser parte en esta guerra sucia. Sin embargo, este silencio parece insostenible con las declaraciones de Michele. Porque el público ahora quiere que cada jugador tome una posición clara en este triángulo amoroso. La actriz italiana Francesca Chillemi tampoco se ha quedado callada en este debate. Francesca, que anteriormente había polemizado duramente tanto con Can como con Demet, hizo esta vez un comentario bomba en un programa de televisión. El corazón de Can nunca perteneció a Diletta. Amaba a Demet, pero tenía miedo porque Demet era fuerte. Diletta es sensible, más controlable, pero ahora las cosas están complicadas. Diletta es víctima de este caos, sí. Pero Can también es infeliz. Como todo ser humano con conciencia, sufre. En esta historia, solo Michele finge divertirse. Tras estas palabras, Francesca también se convirtió en blanco en las redes sociales. Mientras los fans de Diletta decían no culpéis a la víctima, algunos seguidores valoraron el emotivo análisis de Francesca como el comentario más cercano a la verdad. Mientras continuaban los debates, Michele Morrone publicó un post en su cuenta de Instagram. Solo había esta frase: la paternidad no es solo biología. Requiere valor. Requiere sacrificio. Callar es huir. Te has convertido en la voz de los que realmente no pueden decirlo. Un hombre que no puede estar ahí durante el embarazo de una mujer no es un padre, es solo un colaborador.
Diletta tiene suerte de encontrar una amiga como tú. En medio de todo este caos, es una gran incógnita si Diletta se pondrá de parto sola. Algunas fuentes en Italia sugirieron que Diletta planeó su parto sola en una clínica privada. Sin embargo, el círculo cercano de Michele declaró que estará en Italia el día de su cumpleaños y que se está preparando para acompañar a Diletta. Según un periodista, Can no estará allí. Eso es seguro. Pero Michele está decidido a apoyar a Diletta como un amigo. Si no está en la sala de partos, estará en la puerta. Estos acontecimientos ya no son un simple triángulo amoroso. Es un proceso en el que cada uno tiene que cuestionarse su conciencia, su identidad y su humanidad. Las impactantes declaraciones de Michele Morrone han hecho que la sociedad se mire en el espejo. ¿Qué es el amor? ¿Quién es responsable? ¿Cómo se puede proteger a un niño antes de que nazca? Y lo que es más importante, ¿los verdaderos héroes son los que callan o los que gritan? Poco antes del nacimiento, Diletta Leotta guarda silencio. Ni una palabra, ni un post. Hace solo unos días colgó una foto en blanco y negro en Instagram, sus ojos están lejanos, se pone la mano en la barriga y escribe solo una palabra debajo: cada vez estás más cerca. Este mensaje de una sola palabra fue comentado por cientos de miles de personas. Mientras que algunos encontraron este compartir lleno de esperanza, otros argumentaron que el dolor y el abandono yacían en esta foto. Y llegó el momento. Diletta se puso de parto en una clínica privada de Roma. Mientras los periodistas se despertaban frente al hospital, Michele Morrone fue el primero en ser visto. Michele, que apareció en la puerta con su sencillo vestido, una vaga tristeza en los ojos y un pequeño regalo de bebé en las manos, hizo unas breves declaraciones a los periodistas. No es mi hijo, todo el mundo lo sabe. Pero esta mujer no debe estar sola. Aunque venga Can Yaman, es demasiado tarde. La conciencia no puede llegar tarde. Francesca Chillemi no quedó indiferente a todos estos acontecimientos. No se sabe si por celos, rabia o reflejo de defensa, ella compartió la siguiente frase de su historia de Instagram. Si eres tan emocional, da a luz a tu propio hijo, Michele. Es fácil escribir poemas románticos sobre la vida de otra persona. Con estas palabras, una nueva chispa se encendió de repente. A muchos les pareció cruel el comportamiento de Francesca. Mientras algunos usuarios criticaban la falta de empatía, otros la defendían como decir valientemente la verdad. Por último, Demet Özdemir, que ha permanecido en silencio durante mucho tiempo, se pronunció indirectamente por primera vez sobre el tema durante la emisión de un blog personal. Durante una conversación con sus fans, dio la siguiente respuesta a la pregunta de una seguidora: ¿qué opinas del nacimiento de Diletta? Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.